Amados hermanos, amadas hermanas, amigos que nos ven ahora, muy buenas noches. Vamos a comenzar dando secuencia a los mensajes de la Conferencia Internacional de febrero. Y hoy nosotros llegamos al mensaje 10. El título del mensaje 10 es El buen ministro de Cristo Jesús. Este título es basado en el texto bíblico de 1 Timoteo capítulo 4, de 6 hasta el 16. Pero antes de comenzar específicamente en esta porción de la palabra, yo tengo algunas palabras para complementar todavía sobre ayer. Fue un asunto muy importante, que es la lideranza de las iglesias. Promover entonces la economía de Dios entre los santos en cada localidad. Esa responsabilidad de los obispos y también de los diáconos. Los diáconos no son apenas para envolverse en las cosas materiales, administrativas, pero ellos necesitan estar totalmente afinados y alineados con el misterio de la fe, con la economía de Dios. Vimos el ejemplo de esto en Hechos, capítulo 6, cuando fueron escogidos los diáconos. Allí los apóstoles dijeron que ellos necesitaban de ayuda para la distribución de alimento diario. Entonces ellos pidieron para escoger 6 diáconos para ayudarles. Entonces fueron escogidos. Fueron escogidos entre los hermanos, entre los ancianos, personas llenas de espíritu. Entonces diáconos no huyen de esto, tienen que estar llenos de espíritu para recibir al Señor. No solo los obispos, sino los diáconos también. Y también las hermanas, las diaconisas, también tienen que estar llenas de espíritu y también llenas de sabiduría. Como el diácono Esteban, que nos mostró en Hechos. Me gustaría que los hermanos me acompañen nuevamente en Hechos 14, cuando Pablo recorrió las regiones de Galacia. Él fue predicando el Evangelio desde Antioquía, después para Iconio, Listra y finalmente en Derbe. Y en la vuelta, aquí dice que en la vuelta él fue fortaleciendo el alma de los discípulos. En el versículo 22, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esto fue en las iglesias que en la vuelta él estableció ya presbíteros rápidamente en una iglesia nueva que era Derbe. Estableció los obispos y también después en una ciudad vecina en Listra, después en Iconio y después en Antioquía. Para mostrar a los hermanos que ellos eran muy novatos, no sabían correctamente lo que era la fe, la economía, etc. Y por causa de esto, trajo algunos problemas entre los que creían en la fe y los que vinieron de Jerusalén, los judaizantes, que eran ya creyentes, pero ellos todavía eran muy arraigados a la ley de Moisés y querían obligar a los santos nuevos en las iglesias de Galacia para practicar la circuncisión.
El capítulo 15, versículo 1 ya nos mostró este problema. Que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja bem, isso daí é um ensinamento. Vean, esto es una enseñanza equivocada, porque hoy nosotros estamos en el Nuevo Testamento, debajo de la nueva alianza, y quien cree es salvo. Quien cree es totalmente salvo por el Señor. Allí entonces nada de volver otra vez a las costumbres de Moisés. Y vamos para Gálatas. Vamos a ver el resultado de los ancianos, los obispos no actuar bien de acuerdo con su función. Dejó brechas para que entraran estas enseñanzas que vinieron de Jerusalén. Entonces aquí en el capítulo 3 de Gálatas, los primeros 4 versículos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí la predicación de la fe es mejor decir como el oír por la fe. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lógicamente por el oír con la fe. No vamos a volver nuevamente atrás. El hermano Pedro habló a nosotros aquí. No vamos a volver más para atrás. Vamos a avanzar para adelante. Entonces los Gálatas deberían avanzar para adelante. Ellos fueron salvos por el oír de la fe. Recibieron el Espíritu por el oír de la fe. No fueron justificados por las obras de la carne. No por las obras de la ley. ¿No es verdad? Pero infelizmente, como es importante la institución de los ancianos correctos en la iglesia, porque en aquella época, por ser nuevos en la fe, abrieron brechas para la entrada de estas enseñanzas tan diferentes, tan atrasados, tan tradicionales. Ahora, gracias al Señor, en 1 Timoteo, capítulo 3, de versículo 1 até versículo 13, del 1 al 13, Pablo colocó las condiciones, los requisitos para ser ancianos y diáconos, orientando e instruyendo a su joven cooperador Timoteo. Y allí, cuando terminó esta parte, yo siento que él se quedó alegre, aliviado de una presión que tenía en sus espaldas, porque él en el 14 hasta el 16 vemos claramente que él dice: para que seu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquí, hermanos, nosotros vemos un Pablo totalmente liberto, totalmente liberado en su espíritu. Estaba muy feliz y satisfecho por haber hablado de los requisitos de los diáconos y ancianos para su joven Timoteo. Él se liberó. Como es importante en la vida de la iglesia los ancianos correctos, adecuados, que siguen las enseñanzas de los apóstoles y que estén alineados con el apóstol.
Vamos a proseguir entonces para el capítulo 4, a partir do versículo 6. a partir del versículo 6. Essa porção aqui de 6 a 16, Esta porción aquí del 6 al é uma 16 porção onde Paulo, ele es una porción donde Pablo él perfecciona este joven cooperador Timoteo. então ele dá orientações, Entonces él le da orientaciones, le da instrucciones para a pessoa do Timóteo, para la persona de Timoteo não são particularmente. assuntos, né, sobre como agir na igreja, No son asuntos sobre cómo actuar en la iglesia, Mas aqui, etc. esse trecho aqui, Aquí, ele fala este que trecho, ele ajuda a él habla, él ayuda a edificar en Timoteo caráter un carácter de un hombre de Dios, Então, ele ciertamente. começa assim, Entonces él comienza así. expondo estas coisas aos irmãos, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. para ser ministro de Cristo Jesus, deve Para ter, ser ministro de Jesucristo, deve ter um ministério, debe né? tener Já não un é ministerio. um dom, para Ya no ele, es un don. já passou do estágio de dom, ele Para él ya pasó pela graça, del ele nivel de don. chegou, Ya por la gracia exercitou muito o dom, chegou a ser ministério. ejercitó mucho el don y se volvió un ministerio. Llegó a ser un ministerio. Entonces hoy él es un ministro. Vamos nos apoiar na segunda Timóteo. Entonces vamos a apoyarnos en 2 de Timoteo. Nesse trecho eu vou usar bastante En este segunda trecho voy a Timóteo. usar bastante 2 de Timoteo, Aqui ele citou, mas a segunda Timóteo porque aquí él citó, pero en 2 de Timoteo fue agravamento da crise, né, da el degradação. agravamiento de la crisis, de la degradación de la iglesia. Paulo, quis ajudar Entonces bastante Pablo quiso ayudar bastante a este joven Timoteo como se proceder a numa cómo situação proceder de dificuldade. en una situación de dificultad. 2 Timóteo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. bom ministro de Cristo Jesus. 2:2, aí diz, tu, pois, filho meu, santifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então essa é a função de um ministro. Entonces esta es la función de un ministro. O que ele faz é Y expor entonces esta lo que él coisa hace aos irmãos. es exponer estas cosas a los hermanos. Graça que está em Cristo Jesus. Então, todos nós, quando formos ministrar Entonces a todos palavra, nosotros cuando vamos a ministrar la palabra debemos na graça do fortificarnos Senhor en la Jesus. gracia del Señor Jesús. E Paulo disse, e da minha parte ouviste. Olha, irmãos, Pablo dice que de mi parte oíste. O sea, ¿cuál es la fuente del ministerio de la palabra? En aquella época era Pablo, las enseñanzas del apóstol Pablo. Lo que de mi parte oíste por muchos testimonios, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos transmitir a hombres idóneos y que ellos también sean fieles a nuestra palabra, que tiene origen en la palabra de Pablo, y que seamos fieles en la transmisión y que esas personas sean fieles y idóneos para transmitir a otros fielmente esta palabra. E depois ele diz assim: alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Então aqui, primeiro ponto é alimentar com as palavras da fé. Entonces aquí un punto es alimentar con las palabras de la fe. No es estudiar las palabras de la fe. Conhecer bastante a palavra da fé. Conocer, no es solo conocer bastante la palabra de la fe en conocimiento. Aquí es alimentado. Alimentado com as palavras da fé. Alimentado con las palabras de la fe. Fé se tornam Las palabras de la fe se vuelven alimento. graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós temos alimento diário, não temos? Nosotros tenemos alimento diario, ¿verdad? Palavra da fé. Es un alimento en la palabra de la fe. Nós temos a porção Diariamente nosotros tenemos la porción de la palabra para alimentarnos. que devemos nos alimentar. E essa palavra Y es de esta palabra que debemos alimentarnos. Y esta palabra es de la fe. Es la fe. La fe es el contenido de la economía de Dios. tudo que se refere à economia. Todo lo que se refiere a la economía de Dios está dentro de esta fe.
Después la verdad es la realidad, es el contenido de la fe. ¿Entienden? Entonces cuando usted habla de la economía de Dios, va no solamente palabras sobre la economía de Dios, sino que esa palabra está cargada de realidad, de vida. Senhor Jesus, alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tens seguido. Então aqui, irmãos, além de se alimentar da Aquí, fé, hermanos, además de alimentarse de la fe, precisa seguir o bom ensinamento, también necesita seguir né? Que tem las buenas bom enseñanzas. ensinamento. Então, seguir. Aqui eu separei aqui capítulo 4, versículo Que yo separé aquí, 2 Timóteo 4. 2 Timoteo 4, 5. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 2 Timoteo 3:10. 3:10. É isso mesmo. 2 Timóteo 3:10. 2 Timoteo 3:10. Fala assim. Dice así: Porém, tem pero seguido tú de perto has seguido mi meu doctrina, ensino, procedimento, conducta, propósito, propósito, fe, longanimidade, longanimidad, amor, amor, perseverança. paciencia. Irmãos, essa palavra muito Hermanos, crucial, né? esta palabra es muy crucial, porque Pablo dice así: seguido. la buena enseñanza que tú has seguido. Novamente, 2 Timóteo 3:10, Paulo Entonces en 2 Timoteo 3:10, nuevamente Pablo repite y aumenta más todavía: seguido de perto. tú has seguido de cerca Acrescentou mi essa doctrina. palavra perto. Él acercó aquí la palabra seguir de Nós cerca. temos que seguir de perto. Entonces nosotros tenemos que seguir de cerca. Perder de vista. No podemos perder de vista, tenemos que estar cerquita allí, juntos, Isso mesmo. Amém? juntos realmente. Então, o meu ensino, então, Entonces es mi doctrina. jovem Timóteo, El joven Timoteo, cooperador de Paulo, cooperador de Pablo, seguir de Paulo él pudo seguir de Pablo, de cerca, o ensino de Paulo, las doctrinas de Pablo, propósito de Paulo, el propósito de Pablo, la conducta de Pablo, a fé de Paulo, la fe de Pablo, la longanimidad, e perseverança el amor de Paulo. y la paciencia de Pablo. Então, quando ele Aleluya. segue, Entonces cuando él sigue la doctrina, la enseñanza, não só segue o él no solo sigue la enseñanza, sino también ele, ao mesmo tempo que recebe al mismo tiempo que él recibe la enseñanza, él está captando también, além do ensino, además de la enseñanza, el propósito de por qué Pablo hacía esto, viver de la conducta, el vivir de Pablo, la fe de Pablo, la longanimidad de Pablo, el amor de Pablo, la paciencia de Pablo. graças ao Senhor. Gracias al Señor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Versículo, perdão, 2 Timóteo 2, 3, 2 Timoteo 2, 3 y 14. uma palavra muito boa. Una palabra muy buena. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, é muito importante que a gente saiba de quem nós temos Hermanos, es muy aprendido importante que nosotros sepamos de quién hemos aprendido. e aprender Seguir dessa de cerca y aprender Amém? de esta, Porque Paulo de disse este- isso de esta no puente. capítulo 3, ¿Por qué Pablo dice esto? En el que capítulo fala 3, assim, aquí dice versículo- así, a partir do versículo 1. a partir del Sabe, versículo porém, isso, 1. nos últimos tempos, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, serão porque egoístas, habrá hombres avarentos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratos, impíos. Isso que eu queria chamar, essa parte aqui de versículo 1, Esta parte aquí, del versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 9, pessoas que estão na igreja. son para personas que están en la iglesia. Increíble, ¿no es verdad? Porque no versículo 5 diz Porque en assim, el versículo 5 dice así, piedade, que tendrán apariencia de piedad, negando-lhe pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Salva-nos disso, né? Oh, Señor Jesús, sálvanos de esto. Pero aquí quiero llamar la atención, desobedientes a los padres. Ele sabia Porque Timoteo, él tem aprendido sabía de quién él había aprendido y cuál era la fuente. Paulo, então
Pablo entonces se vuelve un padre espiritual de Timoteo. Entonces las personas simplemente, muchas, son desobedientes a los padres. Significa que ellos no honran el origen de donde ellos vinieron. No es verdad. Ellos no honran la fuente por la cual ellos aprendieron las cosas de la economía de Dios. Señor Jesús. También, además de ser desobedientes a los padres, también son ingratos. Recibieron tanto de beneficio, tanta gracia, tantas cosas buenas de este ministerio. Y después salen y dicen así: no gané nada. Esto aquí es una tremenda ingratitud. Nosotros necesitamos ser gratos, hermanos. Lo que el Señor nos ha dado en la vida de la iglesia, nosotros necesitamos de la gratitud al Señor todos los días. Estamos gratos al Señor. Impíos, irreverentes, esto con totalmente falta de respeto. Pero que no seamos así, que seamos aquí como Timoteo. Que sabemos de quién hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido viene de esta fuente. Gracias al Señor. Entonces aquí en el versículo 7 dice: exercita-te pessoalmente na piedade. Quero aproveitar, ya que Paulo mencionó cosas negativas. Quiero aprovechar ya que Pablo mencionó cosas negativas. Fábulas profanas son ficciones. No son historias verdaderas. Son creadas por la imaginación del hombre. Y hoy no estamos lejos de esto también. En YouTube ustedes ven que hay fábulas profanas a voluntad. Hay youtubers que están ganando millones de reales encima de nosotros. Todos son fábulas profanas. Ejercítate en la piedad. El hermano Esdras nos dejó muy claro que la piedad es el vivir que expresa a Dios. Necesitamos tener ese vivir. Cuando usted vive por la vida de Dios, entonces usted tiene una expresión de esta vida en su vivir. Y cuando esta vida es expresada en su vivir, esto es la piedad. Ejercítate personalmente en la piedad. No mande a los otros a ejercitar el Espíritu para usted. Oh, Elías, ejercita el Espíritu para mí. Yo tengo que ejercitar mi Espíritu. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, cambiando aquí, es ejercitar el Espíritu. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en el Espíritu. Y estar en el Espíritu de vez en cuando, no es de vez en cuando, usted necesita ejercitar siempre el Espíritu. Aquí lo compara con el ejercicio físico. Una persona que quiere ser bien musculoso va todos los días para el gimnasio y allí levanta peso, levanta para quedarse bien fuerte y bonito, esbelto. Y para eso él necesitó de meses y meses y hasta años de ejercicio físico para llegar a un cuerpo bien torneado, bien marcado. Y nosotros, nuestro espíritu, ¿cómo está? Señor Jesús, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, sí. Nosotros todo el tiempo, Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos tener el espíritu fuerte, bien marcado, musculoso, espíritu que derrama vida para todo lugar. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. En todas las áreas de la vida humana,
El ejercicio del Espíritu trae provecho. ¿Creen en esta palabra o no? Señor Jesús. Porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí habla aquí de la promesa de la vida. Vamos entonces a ver. Segunda Timoteo 1:1 también dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora nosotros preguntamos, ¿qué es esta promesa de la vida? ¿Por qué promesa? Que yo sepa, tenemos el Espíritu prometido, ya en Gálatas 3:14. La bendición de Abraham llegará a los gentiles. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, que es el Espíritu prometido. Pero ese Espíritu prometido, Él trae la vida. En 1 Corintios 15:45, parte B, dice que el último Adán se volvió el Espíritu que da vida. Aleluya. Entonces, esa ya fue concretizada, esta promesa de la vida que ahora es. Hermanos, esta vida no es para el futuro, no es que ha de ser, es para ahora, ahora es. Esta vida es para ahora. Aquí también en 1 Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, estamos aquí para combatir en favor de la fe. Existen muchas peleas contra la fe y estamos aquí para defender la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Este tiempo verbal está en presente. Ahora usted tiene que tomar pose de la vida. No espera para después, es ahora que usted está necesitando. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, hermanos amados que nos ven, tome pose de la vida eterna. Aquí dice que porque tiene la promesa de la vida que ahora es. Muchas personas esperan para después. No deje para después, es ahora. Usted necesita tomar pose de esta vida y esta vida está disponible para usted. Está a su disposición. Es solo tomarla. Señor Jesús. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Timóteo, essa palavra é fiel. Essa palavra é digna de aceitação. Timoteo, esta palabra es fiel y digna de aceptación. No tenga ninguna duda. Confía ciegamente en esta palabra. Ella es fiel. Aleluia. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya. Aquí dice que es para esto mismo que trabajamos. ¿Para qué? Para la promesa de la vida. Es por esto mismo que trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Cuál es su esperanza? En su futuro, en su carrera. Su esperanza usted tiene que colocar en el Dios viviente. Allí sí es una verdadera esperanza. Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Señor Jesús. En lo que se refiere al Salvador, tengo una pequeña palabra para los hermanos.
Aquí en 1 Timoteo, 2 Timoteo, a veces Pablo habla del Salvador, nuestro Dios Salvador. Pero algunos pueden decir, pero el Salvador ya fue salvo. Salvador es cuando yo fui salvo en mi espíritu. Pero ¿por qué Pablo sigue diciendo Salvador? Hermanos, nuestra salvación y ya no terminó. Desde el día que comenzó hasta ahora estamos siendo salvos. Hasta que un día lleguemos a la glorificación. Y allí sí se completa nuestra glorificación. En cuanto a eso, Dios es nuestro Salvador, sí. Él cuida de nuestra salvación día a día. 2 Corintios 1, 1:10 dice así: el cual nos libra, nos librará, y continuamos confiando en Él, que Él va a continuar librándonos. O sea, Él nos libró en el pasado, nos salvó en el pasado, en la salvación de nuestro espíritu, y actualmente Él está trabajando en la salvación de nuestra alma. Y en el futuro Él va a darnos la salvación de nuestro cuerpo. Es por esto que Él es Salvador de todos los hombres, especialmente de los fieles, especialmente de los santos. Estamos en este proceso de salvación, desde justificación, que es por la fe, después la santificación, que incluye la transformación y conformación, y finalmente, disculpen, la transformación, conformación y finalmente la glorificación. Ese es todo el proceso de nuestra salvación completa. Esto manda y enseña. Aquí en el versículo 6, ella dice así: enseña estas cosas. Y en el versículo 11 dice, esto manda y enseña. Entonces más tarde vamos a ver qué son estas cosas. Esto manda y enseña estas cosas. Entonces aquí Pablo da libertad a Timoteo para dar órdenes en relación a estas cosas. Y si es necesario, usted puede dar órdenes, ordenar y enseñar estas cosas. Entonces nuestros hermanos de frente, a veces cuando ellos quieren hablar alguna cosa, nosotros necesitamos dar libertad para que ellos hablen con nosotros. Amén. No quedar pisando encima de huevos. Hay que hablar lo que hay que hablar. Si es una orden, vamos a practicar. A veces necesita ordenar realmente. Amén. Eso es seguir fielmente al apóstol. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí entonces dice, sé ejemplo de los creyentes. O sea, usted no se juzgue porque usted es joven o delante de los más viejos, ser despreciado. No, eso es de tu cabeza, joven. Usted no debe despreciar su juventud. Al contrario, usted tiene que dar un paso adelante y subir un nivel más alto. Usted tiene que volverse un ejemplo de ellos. Amén. Volverse un ejemplo para ellos. Un ejemplo a los creyentes. Aquí no es ejemplo de los jóvenes creyentes. No, aquí es de los creyentes. Indica a todos los santos, todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Usted puede volverse un ejemplo de los creyentes. En la palabra. Ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en el espíritu, en la pureza. Y también nos lleva para 2 Timoteo 1:13. Aquí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí aparecen las sanas palabras.
Y Pablo exhorta a Timoteo a que mantenga la forma, el padrón de las sanas palabras. Usted no puede bajar el nivel de las palabras. Usted tiene que mantener el padrón de esta palabra. Si no, usted va a acabar perdiendo esta palabra. Y estas palabras son sanas palabras. ¿Qué son sanas palabras? Sanas palabras son palabras saludables, palabras llenas de vida, palabras llenas de salud. Entonces, cuanto más usted tiene vida, mi hermano, más salud usted tiene. Amén. Entonces son estas sanas palabras llenas de vida, de salud. Una palabra que trae cura a nosotros, que trae salud espiritual para nosotros. Esas son las sanas palabras. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Aleluya. Otra vez Timoteo estaba muy atento al hablar de Pablo. Y esto deja un ejemplo para nosotros, que debemos estar bien alineados con el hablar de nuestros apóstoles. Que de mí oíste en la fe. La fe es conectarse con Dios. Es una unión con Él en la fe. Aquel camioncito. Hoy parece que mejoraron la figura del camioncito. Quien la recibió sabe que el camioncito cuando sale de la fe es un camión lleno de la fe, cargado de la fe, objetiva. Y ese camioncito es la palabra. Y esa palabra son las sanas palabras. Cuando llega a su espíritu, descarga esa fe en usted. ¿Saben lo que sucede en usted? Además de usted tener la fe subjetiva, usted está conectado con Dios. Y además de eso, hace de usted una persona saludable, llena de vida, llena de salud. Salud para dar y para vender. Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus, né? Aqui voltamos aqui, capítulo... Não, 1:13 ainda, né? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé y con amor, está en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Rapaz, esa fe cuando llega a você, esa fe cuando llega a usted por la palabra saludable, palabras sanas, ella entonces produce fe subjetiva en usted y también rápidamente enseguida produce amor. Amor que está en Cristo Jesús. Fe y amor andan siempre juntos. Entonces, hermanos, Él habla para nosotros mantener el padrón. Aquí nuevamente enseña a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12. Vuélvete ejemplo de los creyentes en la palabra, en conducta. En la conducta es en su vivir. En el amor, amor que viene de la fe. En la fe y en la pureza. Ahora hay un detalle interesante en la pureza. Nosotros necesitamos tener un corazón puro en todo esto. Y en el versículo 2 y 22 también. 2 Timoteo 2:22 dice 2:22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos versículos que estoy citando son en el mismo nivel. Uno dice para no despreciar su juventud y otro aquí dice huye de las pasiones de las juveniles. Y el otro dice mantener el padrón de las sanas palabras y aquí dice huir de las pasiones de la juventud. Entonces eso
vemos que como el joven Timoteo, él necesitaba huir de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es una gran arma para huir de las pasiones juveniles. Es estar con los hermanos. Oh, Señor Jesús. Puede no estar haciendo nada, pero quédese con los hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Estar con los hermanos, usted está guardado. Y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces Pablo habló a Timoteo que Pablo tenía intenciones de llegar un día allí donde Timoteo estaba, que era en Éfeso. Entonces ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. Era para él hablar la palabra, hablar con los otros. Entonces este buen ministro de Cristo Jesús es principalmente un ministro de la palabra. Pero esta palabra necesita venir acompañada de procedimiento, de un vivir en la piedad, un vivir que expresa a Dios, en el amor, en la justicia, en la fe. ¿Entendieron, hermanos? Este es el padrón de vivir de un hombre que habla por Dios. No es solo hablar, sino es como en 1 Corintios 13 dice: puede tocar, puede sonar, pero no tiene vida por dentro. Entonces aquí viene esta palabra a dar peso, porque viene acompañada con un vivir que expresa a Dios. Oh, Señor Jesús. 2 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí, en cuanto Pablo no llegaba, Timoteo hacía esto. Tenía que predicar la palabra, insistir, sea oportuno o no, corregir, reprender, exhortar, con toda paciencia y conducta y doctrina. Hermanos, aquí dice a tiempo y fuera de tiempo. A veces vamos a predicar el Evangelio, vamos a hablar con alguien y nosotros siempre buscamos oportunidades, ¿no es verdad? Pero aquí la palabra dice, aquí dice que seas oportuno o no, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que mismo fuera de oportunidades, usted tiene que predicar la palabra. Yo me quedé así admirado. Yo siempre quise, cuando mi esposa está predicando el Evangelio a alguien, para mí era una situación totalmente inadecuada, no era oportuno de predicar el Evangelio. Y yo siempre le tocaba un poco. Ahora yo me arrepiento. Aquí dice que instes, predica la palabra, sea a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, Señor Jesús. Y esto es ser un buen ministro de Cristo Jesús. Vamos lá. 14. Não, ainda temos.
Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esto aquí con la imposición de manos del presbiterio. Allí en Hechos ya dice que los presbíteros de la ciudad de él, de Listra, habían colocado las manos en él. Principalmente porque el hermano Pedro dijo a nosotros, tal vez porque él era tímido, entonces los presbíteros oraron por él y colocaron las manos para que él abra la boca para hablar la palabra de Dios, principalmente para el ministerio de la palabra. Ya que dice, fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, no descuides el don que hay en ti. Vamos a ver lo que está escrito en 2 Timoteo. 2 Timoteo 1:6. Dice así, en el mismo asunto. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí era de las manos del presbiterio y aquí imposición de mis manos. Probablemente fue al mismo tiempo en que los presbíteros oraban por Timoteo, impusieron las manos. Pablo también juntamente estaba allí y colocó las manos también sobre Timoteo. Pero Pablo aquí hace que Timoteo se recuerde de esto. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Probablemente, hermanos, en el tiempo de primera de Timoteo, Timoteo todavía estaba bien, porque Pablo tenía que ir para Macedonia y dejó a Timoteo allí en Éfeso para tratar de algunos asuntos pendientes con relación a la iglesia. Pero cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, Pablo ya estaba preso en su segunda prisión. Entonces aquí debe haber avalado mucho a Timoteo. Primero porque la situación de la iglesia iba empeorando y él no sabía qué hacer en una situación de esas. Y en segundo lugar, Pablo fue preso. ¿Y ahora qué es lo que hago? Timoteo debía estar así, bastante débil por causa de estas cosas. Entonces Pablo le dijo así, aprovechando en 2 Timoteo, te aconsejo que reavives el fuego del don de Dios que está en ti. Este don de Dios, el original es el fuego, es la llama del Espíritu. Y ese reavivir es como abanicar, para que el fuego surja nuevamente. No puedes dejarlo morir. Esto muestra que Timoteo dejó morir el Espíritu. Oh Señor Jesús, que no suceda con nosotros, mis hermanos. No llegue a este punto. Vamos a mantener la llama accesa, el Espíritu acceso. Él es como fuego. En 1 Tesalonicenses 5, 23, 22, dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu tiene que estar siempre con fuego. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque él dice así en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo dice así, Dios nos dio un espíritu de poder, Dios nos dio espíritu de amor y Dios nos dio espíritu de dominio propio, o mente sobria. Pero ¿de dónde vino este espíritu de cobardía que tú estás ahora?
Pablo le decía a Timoteo, no fui yo que te di. Y Dios no dio ese espíritu de cobardía. Debe ser el enemigo. Oh, Señor Jesús, no es verdad. Pero hermanos, nosotros no somos cobardes. El enemigo es cobarde. Satanás es cobarde. Nuestro espíritu es de poder, de amor y de dominio propio o de sobriedad. En el versículo 8, aquí dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Aquí son dos cosas. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Pucha, Timoteo estaba hasta con vergüenza del testimonio del Señor. Y segundo, ni de mí, preso suyo. El encarcelado del Señor era Pablo. Estaba con vergüenza de eso, Timoteo. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Señor Jesús. Entonces, hermanos, suceda lo que suceda, no podemos perder el fuego del Espíritu. Y segundo, no podemos avergonzarnos del testimonio del Señor, ni de su apóstol. Amén. Señor Jesús, y participa conmigo de los sufrimientos. Vamos a participar, vamos a ser uno realmente a favor del Evangelio. Ahora, hermanos, este Evangelio, como está escrito aquí en 1 y 2 Corintios, no es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio completo de Dios. Hay un versículo que dice así: Timoteo, cumple cabalmente tu ministerio, ministerio de evangelista. Entonces algunos piensan que ese ministerio de evangelista de Timoteo es solo para predicar el Evangelio de la gracia. No es. Es el Evangelio completo, de la salvación completa, del Evangelio completo de Dios. Oh, Señor Jesús. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Señor Jesús, aquí nosotros tenemos expone estas cosas, manda y enseña, y en el versículo 15 medita estas cosas. Estas cosas es todo lo que nosotros estamos hablando, lo que los hermanos han hablado. Todo esto es el resumen de estas cosas. Esto es muy importante. Medita en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, necesitamos estar reflejando estas cosas y ser diligentes, no negligentes, ser diligentes para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, si nosotros vivimos por la fe, si nosotros tenemos un vivir de piedad, nosotros vamos a tener un progreso y los otros van a reconocer. No es para usted exaltarse, es para que cuando usted crece en vida, cuando usted crece en la piedad, mejora su procedimiento, entonces su progreso los otros lo notan, es verdad. Los hermanos y hermanas notan que usted creció, reconocen que usted creció, es verdad. Entonces, hermanos, en la vida de la iglesia no es para quedarnos pasivos. Está así, yo soy así, mi padre es así, mi abuelo es así, yo soy así. Es una fatalidad del destino, no hay ninguna forma. No, hay una manera sí. Vamos a ser diligentes en estas cosas para que siendo diligentes nuestro progreso sea manifiesto a todos.
No podemos assim, ser passivos parados, pasivos e estar contente estar com a vida da igreja. y Não, estar contentos con la vida de la temos que iglesia. buscar. No, Mesmo tenemos que nós buscar, que temos mais mismo idade, nosotros que tenemos más edad nessa vida, y en esta vida, mesmo eu com 68 mismo anos de yo con idade, 68 años de tenho edad, que buscar meu yo progresso. tengo que buscar mi Não progreso. posso parar. No puedo parar. Enquanto o Senhor não voltar, En cuanto el Señor no enquanto o vuelve, Senhor não me levar, en cuanto el Señor no me eu lleva, vou progredir. yo voy a progresar. Eu vou estar sempre, não vou dar sossego para minha Yo alma, não. no le voy a dar Eu vou calma a estar mi sempre alma, ¿no? exercitando o espírito, Voy a estar siempre ejercitando el procurando, espíritu, avançar buscando mais, avanzar más, procurando ir para o próximo nível, buscando ir para el próximo ir para o nivel, próximo nível, ir para el próximo nivel, el próximo nivel y el próximo nivel. Nunca devemos cansar. Nunca debemos Não diga cansarnos. que você está cansado, No diga que usted está não. cansado, no. Precisamos ser Necesitamos ser diligentes. E versículo 16. Y el versículo 16 Ten dice, cuidado de ti mesmo, ten cuidado de ti mismo ensinamento. y de la doctrina. Essa palavra é profunda. Esta né? palabra es Precisa profunda. até de eloquência para Necesita falar hasta isso. de elocuencia para hablar Essa esto. palavra, ten cuidado Esta de palabra, ti, ten cuidado de ti, cuidado do teu viver, cuidado de tu vivir, cuidado das suas maneiras. cuidado en tus maneras. Você precisa cuidar Usted necesita cuidar de ti mesmo, de ti mismo, porque o seu viver porque por su quê? vivir de ti mesmo ¿Por e qué? do ensino. y de la doctrina, O seu viver tem que refletir porque su vivir a mesma tiene coisa que você reflejar ensina. la misma cosa que usted enseña. Amém? Não pode ser Amém. muito diferente. No puede ser muy Então diferente. você precisa Entonces cuidar. usted necesita Mas, cuidar. às vezes, quando a gente ensina, Pero a veces é cuando acima nosotros do que nós enseñamos alcançamos. Isso não es tem problema. arriba de lo que nosotros alcanzamos. Segunda Coríntios diz, No hay problema porque segundo de Corintios eu dice, criei, por isso que yo falei. creí y por Nós eso hablé. cremos, por Nosotros isso que creemos falamos. y por eso Nós hablamos. falamos pela fé. Nosotros hablamos por la Mas o fe. ideal é que no dia a Pero dia lo possamos ideal es que en el día a día podamos también mejorar nossa conduta, nuestra conducta, nossa pessoa nuestra interior, persona interior. né? Por isso Paulo diz, tem Y por eso cuidado. Pablo dice, ten cuidado de ti. Esses dias tenho ouvido essas palavras. Estos días he oído estas palabras, bajé la cabeza y dije, Señor, necesito tener cuidado de mí mismo, Interior. cuidar de mi interior. Quantas coisas negativas Cuántas há em cosas mim, negativas hay en mí todavía. quanta coisa falta, Senhor, Cuántas tirar cosas de mim. faltan que el Señor saque de mí. Com essa idade, Senhor, Con esta edad, Señor, ainda tem coisas. todavía hay Homem cosas natural. del hombre natural. Isso, em vez de edificar a Y igreja, eso en vez de edificar a la iglesia, pode, né, trazer dano para a puede igreja. traer daño para la Senhor iglesia. Jesus, Señor todos Jesús. nós devemos cuidar, Entonces mas todos não é nosotros para debemos fazer, cuidar. como é que chama? De olhar para Pero dentro. no es para hacer, como se dice, mirar para adentro. Introspecção. Nada disso. Introspección. No, nada de eso. Somos contrário à introspecção. Somos contrarios a Você tem que levar introspección. positivamente Usted tiene que llevar positivamente delante del Señor, sua luz, Senhor, positivamente exponerse a la luz del Señor y orar verdade, encima de aquello. das coisas que você ainda Es não verdad, alcançou. de las cosas que usted todavía no alcanzó. Cuidado. Precisamos Entonces cuidar tenga de nós cuidado. mesmos. Necesitamos cuidar de Nós nosotros queremos mismos. ser, ter um Si progresso, nosotros queremos tener un progreso manifesto manifiesto a todos e do ensino. y de la Porque doctrina, muitas vezes a gente fala, porque muchas veces o que nosotros dá hablamos, peso à nossa palavra, lo que da peso a nuestra palabra es lo que nosotros somos, nuestro a vivir, nossa piedade, nuestra piedad, acompanhando com o ensino, acompañando con la enseñanza que sale para afuera. muita Eso da mucha confianza, intrepidez. mucha intrepidez en la fe. Amém? Amén. Essas duas coisas andam Entonces estas bastante dos cosas andan bastante juntas. Continue nesses deveres, porque Persiste en ello, fazendo assim, pues haciendo esto tanto a te ti salvarás a ti mismo como aos dos teus y a los que te oyeren. ouvintes. Continua assim, Continúa así, continúa con su progreso, manifesta o teu que progresso, sea manifiesto a todos su progreso Continua y cuidando también de continúa você, cuidando de usted mismo. não só cuidar dos outros, No mas solo cuidar cuidar de los otros, pero cuida de sí mismo Às vezes a también. gente cuida dos outros, A veces nosotros cuidamos de los esquece de otros cuidar da y gente, nos olvidamos de cuidar de nosotros. e os outros vão avançando e Y nós los não otros ficamos van para avanzando y trás. nosotros vamos quedando para atrás. Acontecer, Eso no né? puede suceder. Nós precisamos cuidar dos Necesitamos outros, cuidar de los otros y apacentar, pastorear, mas ao mesmo tempo precisamos pero al cuidar mismo de tiempo necesitamos cuidar de nós, né? nosotros. Às vezes a gente fala assim, A veces decimos así, está tudo bem. haciendo Aí hoje obra veio está um todo irmão bien. hoje, olha, Ah, yo ayudé a un ele saiu hermano feliz. hoy, mira, él salió Aí ficou feliz. feliz,
Él se quedó feliz, se quedó en paz, yo lo ayudé. Muy bueno. Eso da una falsa sensación de que estamos bien. ¿No es verdad? ¿Ayudamos a alguien? No, necesitamos más de la luz del Señor para ver, ¿realmente estamos bien? ¿Cómo está nuestro interior? ¿No es verdad? Oh, Señor Jesús. ¿Y nuestra enseñanza, nuestra doctrina? ¿Cómo está? ¿Está de acuerdo con nuestra persona? ¿Con nuestra persona delante del Señor? Todo esto es importante. Vamos a continuar en esto. No piensen que mañana el Señor va a volver. O algún día el Señor va a volver. Nosotros tenemos que vivir la vida de la iglesia intensamente. No interesa cuándo el Señor va a volver. El Señor va a volver. Y yo quiero ser vencedor. Entonces quiero continuar. Porque continuando así, como el hermano Pedro dice, el estado para ser un vencedor. Si nosotros a partir de hoy tenemos este estado, este deseo de siempre mejorar, ser diligentes, tener un progreso siendo manifestado entre los hermanos y cuidando de nosotros mismos, cuidando de la enseñanza, continuar en estos deberes, cuando el Señor vuelva, va a encontrarnos haciendo así. Señor Jesús. Haciendo así, aquí. Continuando en estos deberes porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta es la importancia de hablar la palabra del Señor, y que lleva la vida, que lleva la fe, que lleva el amor, que lleva el aliento a los hermanos y para nuestros oyentes. Gracias al Señor. Entonces, para concluir, hermanos, alabamos al Señor. El Señor está listo para volver. Y en estos tiempos actuales, los hermanos están desesperados en prepararnos para la venida del Señor. Si dependiera del corazón de ellos, ellos quieren vernos a todos vencedores. Amén. Quien tiene oídos, oiga esta palabra. Yo quiero ser vencedor. Es para eso que me estoy esforzando al máximo. Al máximo digo, pero necesito esforzarme más todavía. Meditar en estas cosas y ser en ellas diligente para que tu progreso sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, para concluir este siglo, el Señor preparó para nosotros varias herramientas. Vamos a envolvernos con las herramientas que el Señor nos dio. Expolibro. Amén. Aleluya. Cuando reformen el expolibro de la región sudeste, vamos a salir para explotar. ¿Vieron? Agárrenos. Aleluya. Y también el comportaje dinámico. Gracias al Señor. Orando, ¿saben para cuántas personas al año? Una estimativa de 22 millones de personas. ¡Qué herramienta maravillosa! ¿Cuántos libros nuestros colportores dinámicos están distribuyendo diariamente? De 9 a 10.000 libros. Esto es impresionante. Nunca hubo esto en la historia de la iglesia. Y está sucediendo en nuestros días. Oh, Señor Jesús. ¿Qué más? Ayúdenme. Avanza, joven. Aleluya. Nunca tuvimos tantos jóvenes interesados en vivir la vida de la iglesia. También las hermanas conectadas, las mujeres conectadas. Aleluya. Eso es una red
Es una red de cuidados, comenzando con las hermanas. Y hay tantas mujeres que no se reúnen con nosotros normalmente. Ellas están en estos grupos de cuidado. Aleluya. Vamos a avanzar con esto. ¿Qué más? ¿Me faltó algo? CEAP, CEPEP. Vamos todo el mundo para el CEPEP. Si Pablo en su época tuviera CEPEP, él mandaba a Timoteo para el CEPEP. Amén. Aleluya. Bien, yo paro por aquí. Jesús es el Señor. Hagamos una oración. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por estas palabras de 1 y 2 de Timoteo. Oh Señor, ¿cómo debemos proceder en su casa? Señor, columna y base de la verdad. Oh Señor, el misterio de la fe. ¿Cuán grande es este misterio de la fe? Señor Jesús, oh, enséñanos, haznos buenos ministros de Cristo Jesús. Oh Señor, apresurando tu venida está muy próxima. Capacita a cada uno de nosotros a ser vencedores. Señor Jesús, gracias por la vida de la iglesia. Amamos a todos los hermanos. Muchas gracias. Bendícelos a todos. Jesús es el Señor.